mesa, en el siguiente análisis, vamos a tener la oportunidad de hablar de un asunto también fundamental, por supuesto. Si ustedes revisan la lógica de cada una de las mesas, hablar de lo que sigue es totalmente natural. Es decir, nos referimos a la nueva regulación sobre sostenibilidad. Ese es el tema central de nuestra siguiente mesa y para eso vamos a invitar a pasar al frente y a comenzar ya con el análisis a nuestras siguientes invitadas. Conferencia: Desafíos de información financiera a la luz de esta nueva regulación sobre sostenibilidad. Y para hacer uso de la palabra, invitamos al frente y recibimos con un fuerte aplauso, en primer lugar, a la directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Bienvenida, Alba Aguilar Priego. Y también agradecemos la participación y presencia de la experta en sostenibilidad e inversión de impacto de Deloitte. Nos referimos a Gema Sacristán. Gema, Alba, bienvenidas. Por favor, todos suyos, comenzamos. Muchas gracias. Gracias a la MIF por esta invitación. Estamos muy contentos de estar aquí, de tener esta conversación con ustedes. Vamos a hablar de la regulación sobre sostenibilidad, todo lo nuevo que tenemos hoy en el mercado, pero sobre todo yo quisiera empezar con algo, Gema. Gema, además de ser socio líder de sostenibilidad y de cambio climático en Deloitte, fue también directora general del BID Invest. Entonces tiene una amplia experiencia en esta materia, conoce muy bien los mercados y la evolución, sobre todo aquí en nuestra región. Y me encantaría poder empezar contigo, Gema, para entrar en qué es lo que hace que la información sea tan relevante, ¿no? Este valor que tiene la información hoy, en general, pero de cara a todos los retos globales que tenemos hoy, sociopolíticos, retos climáticos, de digital data, y que hoy conocemos que pues uno de los grandes retos, grandes riesgos que menciona el Foro Económico Mundial para los próximos 10 años es la desinformación o la mala información como un riesgo que vamos a poder o que estamos ya encarando y que tenemos como, creo es el quinto lugar después de los riesgos climáticos y que trae a colación pues todo lo que estamos viendo en los medios, ¿no? Estamos viendo que en las redes circula pues información falsa, en las redes también tenemos algún tema que se viraliza de forma desenfrenada y que tenemos voces que están siendo acalladas, tenemos voces y movimientos muy serios anti-ciencia, anti-ESG, anti-globalización. Entonces, ¿cuál es tu visión al respecto, Gema? ¿Y por qué la información se vuelve tan relevante hoy más que nunca? Sí, muchas gracias. Muchas gracias primero a MIF por la invitación a estar hoy aquí y sin duda un placer compartir panel contigo, todo un referente en la industria y en todo ese apoyo y todo ese impulso que se está dando en México a través del Consejo Mexicano de las Finanzas Sostenibles. La información es poder, eso está claro, todos lo sabemos, pero para mí hoy en día la información y la data, todo ese tipo de información financiera que manejamos todos los días, sin duda alguna es una herramienta de gestión. No podemos gestionar sin data y no podemos mejorar si no gestionamos, ¿no? Con lo cual la información es cada vez más importante.
Esa información tiene que ser verídica, ¿no? Ahora, con las grandes transformaciones que estamos pasando en el mundo, tanto la transformación tecnológica como la transformación verde o sostenible, ¿no? Que ya hay gente que habla de las transformaciones gemelas y del papel de la inteligencia artificial, etcétera, sin duda alguna, esto va a cambiar el paradigma de la información, pero esa información, de nuevo, tiene que ser verídica, tiene que ser, digamos, confiable y por mucho que utilicemos herramientas, pues siempre vamos a tener que tener la mano humana que la va a tener que revisar, porque si no, ahí tenemos otro gran reto. Más allá de todo esto, tú has mencionado algunos de los retos a los que nos enfrentamos, pero para mí, uno de los temas que está haciendo más daño al avance de las finanzas sostenibles tiene que ver con el greenwashing, y es esa sobreventa en productos de consumo, pero también en productos financieros, en cuanto a lo que es verde o no lo es, lo que es social y lo que no es. Pero poco a poco estamos viendo no solamente que están llegando multas de todo tipo, sino que también estamos teniendo un efecto boomerang, ¿no? Entonces voy a hablar de esos temas porque creo que son relevantes. Por un lado, el parecer lo que no es. Los inicios del greenwashing vienen para atrás, ¿no? Yo creo que este país probablemente fue testigo de uno de los grandes escándalos, por llamarlo de alguna forma, que hubo hace unos años con British Petroleum y con el problema que hubo en el Golfo, en el cual en aquel momento British Petroleum estaba en todos los índices de sostenibilidad. British Petroleum era de las empresas que tenía mejor fama y que mejor lo estaba haciendo en sostenibilidad, y luego de un día para otro, bueno, pues ocurre un desastre natural, digamos, provocado por una mala gestión de una empresa, y de repente, ¿no? Pues el mundo entero empieza a ver pues que quizás sus prácticas no eran tan sostenibles, y que no solo es lo que tú cuentas, sino lo que tú haces, y cómo no solamente es crear valor, sino también minimizar riesgos, ¿no? Con lo cual, yo creo que en los 10 últimos años ha habido un gran boom de ejemplos. Aquí, como digo, México probablemente fue testigo de uno de los más grandes, y sobre todo del comienzo, ¿no? Del comienzo de eso, revisar todo muchísimo más. Pero en los últimos años, diría en los 2-3 años últimos después de la pandemia, ha habido grandes temas en distintas industrias. Sin duda alguna, la industria financiera no se ha quedado atrás, ¿no? Hemos tenido la gran multa de la SEC a New York Mellon, el problema de Deutsche Bank y de su gestora de fondos, en el cual, bueno, pues probablemente estaban vendiendo fondos como verdes sin serlo tanto, y también han tenido un grave problema. Pero este tipo de escrutinio ya no solamente ha estado en el sector privado, sino que está digamos, teniendo que ver incluso con los estados, ¿no? En el último año ha habido 2 grandes temas relacionados con la información, el acceso a información y verdaderamente cuánto cuentas y cómo lo cuentas, ¿no? Y para mí, uno de los temas que más he seguido en los últimos tiempos tiene que ver con la demanda de Holanda a una de sus empresas, pues digamos, más icónicas, que es Shell, la petrolera Shell, de tal forma que, bueno, le ha puesto una multa no menor por decir que estaba actuando contra el cambio climático y que estaba reduciendo su huella medioambiental en un porcentaje que en realidad no era tal, pero hace escasas semanas un grupo de mujeres en Suiza ha llevado a los tribunales y han ganado en el Tribunal de Estrasburgo por verdaderamente la inacción en cuanto a cambio climático. Con lo cual, acabas mal, digamos, por sobrecontar, y acabas mal también por no contar, con lo cual la información, balancearla y de qué forma es importante, ¿no? Con lo cual, un poco contando lo que está pasando, importante evitar el greenwashing y gestionar esa información sin sobreactuar, pero también, y relacionado con lo que decía al principio de ese efecto boomerang, en contra del greenwashing, o al otro lado del greenwashing estamos viendo el greenhashing, que tiene que ver con esas empresas que no están contando nada, que tienen tanto miedo en contar lo que están haciendo, que han decidido no contar nada. Y eso también es un problema, o sobrevender o no vender, porque al final necesitamos referentes. La sostenibilidad es una industria en evolución que estamos creando todos, y necesitamos también, por un lado, entender
cómo las empresas están avanzando para aprender, pero también porque no olvidemos que tiene que ver mucho con la capacidad de compra o de inversión, y si no sabes lo que esas empresas están haciendo, pues puede ser incluso contraproducente para las propias empresas, ¿no? Con lo cual, un gran boom de acceso a información de qué cuento y qué no, algunos pasándose, otros no llegando, y creo que es importante utilizar esa información de tal forma que la puedas gestionar, que la puedas poner en valor y sobre todo que cuentes cómo estás avanzando. No hay que tener miedo a que esto, la sostenibilidad es un maratón, como yo siempre digo, no es un sprint. Entonces es un maratón, y como es un maratón, pues vas avanzando, ¿no? Tú no puedes llegar a casi 30 kilómetros de golpe, ¿no? Esto es un poco a poco, paso a paso. A veces te encuentras con algunos obstáculos, a veces parece una carrera de obstáculos también, pero tienes que ir contando esos avances, ¿no? Con lo cual, la información muy, muy relevante cada vez más en los temas de sostenibilidad. Sí, justo mencionas las historias de ciertos corporativos que fueron muy, muy sonadas. Hoy el escrutinio en la información sobre sostenibilidad se vuelve cada vez pues más relevante. El escrutinio por parte de los inversionistas, principalmente inversionistas institucionales, es el que ha llevado pues a transformar incluso modelos de negocio. Y ahí hay un dato que tal vez deberíamos de empezar a trabajar, y es también pues en aquellos activos que son justamente fondos soberanos, que también a veces pues les falta información, o como tú dices, tienen información de más. Habría que echar un ojo, más allá de lo que nos dice el riesgo país, pues echar un ojo que tienen dentro, ¿no?, los fondos soberanos. Y hablando, Gemma, sobre la evolución de la información en sostenibilidad, sabemos que esto ha cobrado importancia básicamente en los últimos 10 años. Estamos viendo el surgimiento de un nuevo lenguaje, de nuevas métricas, de nuevos indicadores, incluso de taxonomías, todo con la idea de homologar, de estandarizar conceptos, definiciones, indicadores y métricas, necesario para el crecimiento de cualquier mercado. Entonces, pues en tu experiencia, ¿qué crees que pasa con todos estos frameworks que hoy tenemos y que por un lado las empresas están agobiadas, ¿no?, con tantos frameworks distintos, taxonomías que ya se están desarrollando en los países y que van a ayudar justamente a la homologación del lenguaje, pero también tienen un principio y un fin: desarrollar producto, desarrollar información climática y de sostenibilidad? ¿Tú crees que pues que todo esto ayuda para que tengamos un mercado mucho más eficiente? Sí, yo sin duda creo que ayuda, ¿no? Ha habido un boom de taxonomías sostenibles, ¿no? A principio de año ya había 35 bien ya terminadas o en ejecución, ¿no? América Latina no se ha quedado atrás. Empezamos en el año 22 con Colombia, 23 Chile, 24 Panamá, Brasil, Perú y Chile están trabajando en ellos, Costa Rica empezando. Es decir, todos los países quieren tener un framework que les ayude, ¿no? Al final son marcos de referencia, son sistemas de información que básicamente te permiten tanto clarificar como clasificar qué actividades son sostenibles y cuáles no lo son. Es un poco, volvemos al inicio, ¿no? Evitando ese greenwashing y sobre todo ordenando y dando referencia tanto al que emite y está buscando recursos como al que invierte, ¿no? Con lo cual, bien hecho, ayuda. El gran tema es que hay muchas, y hay algunas a nivel local, hay algunas a nivel regional, hay otras de referencia. Entonces, al final, si yo voy a emitir un bono, por ejemplo, que sigo la taxonomía mexicana, pero los inversores son europeos y a la vez sigo los principios del ICMA, con lo cual al final es como una coctelera que lo metes todo y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Pero en general creo que ayudan, si son robustos, están bien diseñados y son compatibles internacionalmente, y esto es muy importante, ayudan a gestionar, ayudan a atraer inversión, ayudan a clarificar, hace que los instrumentos sean más transparentes y, sobre todo, ponen en el mapa los países. No olvidemos que estamos compitiendo todos por acceso a recursos y, al final, que todo el mercado nacional e internacional entienda
que, por ejemplo, en México y en otros países de América Latina se está trabajando en desarrollar las finanzas sostenibles, en que todo el mundo sepa que si está invirtiendo en economía circular, sepa lo que es o cuál es la diferencia entre agricultura sostenible o agricultura regenerativa, etcétera, sin duda ayuda, ¿no? Europa ha tomado el liderazgo, hay dos grandes frameworks que todo el mundo sigue, o el chino, digamos, pero sobre todo el europeo que está marcando la referencia a día de hoy, ¿no? Con lo cual es importante que estos frameworks tengan o se alineen en cierta forma a uno internacional. Los latinos en su mayoría lo han hecho, aunque luego, bueno, obviamente tienen sus particularidades, ¿no? Pues obviamente, por ejemplo, Colombia, todo el tema de biodiversidad y de capital natural, pues tomó un protagonismo importante, que no lo ha hecho en otros países. México fue pionero por toda la parte social, con lo cual son distintos en cierta forma, pero pretenden que se alineen. Y de hecho, en América Latina hay una iniciativa en la cual varios organismos internacionales y bancos multilaterales se han unido para desarrollar un framework común, que no significa que todos estos taxonomías tengan que ser iguales, porque, como digo, cada país tiene su idiosincrasia, pero es importante que haya una referencia, ¿no? Pero en todo caso, tú debes conocer el framework y la taxonomía de México muchísimo mejor que yo, que me acabo de mudar a vivir aquí y que no estuve involucrada en el desarrollo, ¿no? Con lo cual sería interesante si tú nos cuentas un poco cómo fue tu visión en el desarrollo y sobre todo dónde ves las oportunidades y cuál está siendo o ha sido el reto en la implementación. Claro. Pues mira, para hablar sobre la taxonomía de México, creo que es relevante mencionar que fue un esfuerzo iniciado por el Comité de Finanzas Sostenibles, que lidera Hacienda, y este comité está bajo el Consejo de Estabilidad Financiera, que también lidera Hacienda junto con Banco de México. Aquí es donde vemos la importancia que le dan a estos temas, dado que pues ellos pues consideran que los riesgos climáticos en especial, que son los que más pues estamos trabajando y donde hay más avance, pues estos riesgos climáticos los consideran también un riesgo sistémico que puede desestabilizar a un país, ¿no? Entonces, es por eso que el comité está debajo del Consejo de Estabilidad Financiera, y este comité se dio la tarea de desarrollar una taxonomía sostenible con grandes objetivos ambientales, en primer lugar, tema cambio climático, mitigación y adaptación al cambio climático, pero un tema transversal de igualdad de género. Entonces, por eso es que es innovadora porque analiza todas las actividades que pueden llamarse verdes bajo también una lupa de igualdad de género. El resultado son más de 100 actividades definidas claramente con métricas, con indicadores muy precisos que nos van a ayudar a llevar este documento de la mano para poder, como ya decía antes, desarrollar política pública, divulgación y producto. Es importante conocer este lenguaje, el reto es enorme, el reto de poder entenderla. Es un lenguaje que tal vez los financieros todavía no conocen de manera profunda, pero es importante empezar a echarle un ojo qué hay atrás de diferentes actividades y de diferentes sectores y de diferentes industrias. ¿En dónde están las actividades que pueden llamarse sostenibles? Y las que no están ahí, pues no son sostenibles, o sea, son actividades tradicionales y creo que pues impulsarla para desarrollar producto es muy importante, ¿no? En México tenemos ya hipotecas verdes que están alineadas perfectamente a la taxonomía en el sector de construcción y ese es un avance importante porque homologar el lenguaje es clave, ¿no? Un mercado debe de tener lenguaje común, estándares, reglas del juego claras, precisas. Aquí no hay, así como cualquier otro mercado, no hay espacio para la interpretación y creo que pues la taxonomía es un primer paso para homologar los lenguajes y que todos aprendamos a hacer este link entre las actividades y el financiamiento.
Creo que es importante también resaltar que, como mencionabas, la taxonomía tomó como ejemplo la taxonomía europea. Es una taxonomía alineada bastante a la taxonomía europea y a la colombiana. Entonces tenemos ahí muchas similitudes en cuanto a la estructura. Y algo que es importante y que se pueden preguntar, ¿por qué es necesario desarrollar la propia? Es pues que tenemos en México diferentes avances, diferentes industrias preponderantes, industrias claves que deben de ser analizadas de una forma especial, y no todos los países pues nos parecemos en ese aspecto. Igual que las tecnologías se deben de analizar en cuanto a qué disponibilidad de tecnologías tienes para poder desarrollar X o Y actividades, en donde pues en Europa pues están muy avanzados. En Europa incluso ya no utilizan ciertas cosas que nosotros seguimos utilizando. Incluso hay algunos actividades que ya están o que tienen un deadline. Nosotros todavía estamos avanzando en esa transición, y esto pues tiene mucho que ver con el avance y los desarrollos de cada país, ¿no? Entonces el tema de tecnológico cobra una vital importancia aquí en el desarrollo de la taxonomía, y sobre todo pues el tema de que ya lo mencionabas, la información se vuelve clave para lograr mantener la integridad del mercado, ¿no? Si queremos que el mercado crezca, un mercado o un sistema financiero sostenible, tenemos que cuidar la integridad del mismo, tenemos que pues estar muy cerca de la rendición de cuentas y de la transparencia, y que pues empecemos a transitar de estos reportes que en algún momento tenían un buen porcentaje de indicadores cualitativos y de algunas historias sobre las estrategias de sostenibilidad de las empresas, que vayamos transitando a reportes con mucho más indicadores cuantitativos y muy alineados a la industria a la que pertenece la empresa, ¿no? Entonces, la parte genérica pues ya la aprendimos. Ahora vamos a ir por la parte importante, que es situar a la empresa en su industria, y de acuerdo a eso que puedas reportar pues los temas más materiales, ¿no? Muchas gracias. También estamos viendo un gran boom de regulación. Ha empezado por Europa también. La SEC no se ha quedado atrás, quizás ha temblado un poco más, pero bueno, ahí va poco a poco. Y están llegando muchísimas normas, reglas, etcétera, a todos los países, incluidos América Latina. También Colombia ahí probablemente fue pionero, pero México no se ha quedado atrás con anuncios recientes. Sería importante o interesante que nos contaras un poco tu visión, ¿no?, sobre si tenemos delante un gran reto, un nuevo reto en cuanto a divulgación, por un lado, y por otro lado, ¿tú crees que estamos preparados para que todas esas nuevas reglas sean obligatorias? Pues sí tenemos un reto enorme en materia de divulgación. Siempre lo hemos tenido, incluso en las finanzas tradicionales, ¿no? Es un reto enorme justamente para hacer crecer las bolsas de valores. Pero bueno, pues ahora que hay regulación respecto a la información en sostenibilidad, pues el reto se duplica, ¿no? El reto de que una empresa llegue a alistarse en un mercado bursátil, en donde no solamente me tiene que dar la información de siempre o la tradicional, sino también me tiene que hablar de reportes, de sostenibilidad, y ligarlo con sus estados financieros. Me tiene que decir pues los riesgos que presenta o que ve en la empresa respecto del tema de cambio climático, respecto de temas sociales y de gobierno corporativo. Y también me tiene que decir en algún momento cuáles son los impactos de la empresa en temas de biodiversidad, en temas de capital natural, cuál es el uso que le da a los recursos naturales y cuáles son los impactos que podría generar pues en los ecosistemas. Entonces, pues es un boom de información, es un reto enorme para cualquier empresa, principalmente las que llegan a los mercados bursátiles, porque ahí es donde está la regulación más importante, ¿no? Tenemos ya las NIS,
normas que detonó el IFRS a través del ISSB. Son dos normas, una relacionada con temas de sostenibilidad en general y otra de cambio climático. Son normas globales que aplicarán tarde o temprano a las empresas listadas. Tenemos también pues una reciente lanzamiento de las NIS, estas famosas normas de información en sostenibilidad que también lanzó el CINIF, para hacer que también las empresas, no solo las listadas, sino las de interés público y las que pymes en general, puedan también reportar ciertos indicadores. Ellos han definido que las empresas que no están listadas tendrían que empezar por reportar ciertos indicadores en temas ambientales, sociales y de gobernanza, y después empezar a trabajar en su estrategia, a trabajar en el análisis de riesgos, etcétera. O sea, empezaron un poco de atrás para adelante. Esa es la estrategia, dado que pues las empresas, que las pymes, pues no han estado involucradas en esto y pareciera que no están llamadas a reportar. Pero bueno, pues hoy sabemos que el llamado no vendrá necesariamente del regulador, sino también vendrá por parte de sus clientes, ¿no? Ya que pertenecen seguramente a alguna cadena de valor importante, y también pues puede ser que vengan de estos convenios comerciales enormes que tenemos con nuestros vecinos del norte, en donde también ellos pedirán mucho más información de la que hoy se pide, independientemente de que haya regulación en México o no. Entonces, creo que el reto es importante, y el avanzar de una forma diríamos, en términos coloquiales, acción temprana, ¿no? Esto en donde esperamos que las empresas avancen en el reporteo de los temas materiales sin tener que esperar una regulación. Creo que es relevante, dado que las peticiones y el requerimiento vendrá por muchos lugares distintos, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos ese reto frente. El reto de la información siempre lo hemos tenido, pero hoy más. Por eso quisiera pues hacer un llamado para ese early action, y por otro lado pues empezar a preparar a estos equipos nuevos que tenemos que tener en todos las entidades, tanto del lado de los inversionistas como del lado de las emisoras, que empezarán a trabajar en un análisis distinto al que venían haciendo, ¿no? Y que bueno, pues el reto de desarrollar talento en este aspecto pues es enorme, y yo empezaría por ahí, ¿no? Para poder estar en el momento adecuado, y que no nos agarren con los dedos en la puerta, como se dice, y que seguramente esto pues nos va a crear mucho mayores costos, por un lado, y por otro lado también podríamos perder competitividad en el tema de no informar y de no estar preparados. Fenomenal, sí. Gracias. Y pues yo creo, Gema, que podríamos ir justamente a qué está pasando en la regulación finalmente. Y bueno, pues esta parte es importante porque podemos ver que la regulación que hoy tenemos, también la CUF, que no la mencioné, es la Circular Única de Emisoras, que ya se envió y que está en este proceso de auscultación y de comentarios. Pues esta circular le llega a las emisoras, ¿no? Y pues no directamente afecta a los fondos de inversión. Pero ¿crees ¿qué puede venir por ese lado? ¿Qué visión tienes hacia el futuro en cuanto a regulación para fondos de inversión, en especial para pues todos aquellos fondos que son etiquetados como fondos verdes, fondos ESG, fondos alineados al Acuerdo de París, fondos de todo tipo, muchos temáticos, en donde ¿qué crees que puede venir de ese lado? Y si lo estamos cerca de una regulación también para ellos.
Bueno, en el tema de los fondos de inversión, como en el resto de clases de activos, digamos que Europa ha tomado el liderazgo, ¿no? En Europa ya tienes una regulación, se llama el Reglamento de Transparencia de Información, y básicamente, si tú tienes una gestora de fondos, tienes que clasificar tus fondos en artículo 6, artículo 8 o artículo 9. Artículo 6, sin objetivos sostenibles. Artículo 8, promueves el ESG, pero no es tu objetivo principal, es lo que se llama el light green, el verde claro. Y el artículo 9 son aquellos fondos cuyo objetivo principal es crear valor e impacto a través de la sostenibilidad, que es el dark green o el verde oscuro, ¿no? Con lo cual, si tú eres un fondo de inversión, una gestora en América Latina y tienes un inversor, un LP europeo, sin duda alguna vas a tener que clasificar tu fondo, con lo cual ahí es el primer reto. Clasificar un fondo en América Latina bajo unos parámetros de fuera de América Latina. Y vuelvo a lo que comentaba antes. ¿Bajo qué taxonomía? Bajo la taxonomía mexicana, que sin duda alguna sería conveniente, pero también la europea. Con lo cual, por eso es muy importante un ejemplo claro de cómo estar alineados ayuda, ¿no? Eso por un lado. Con lo cual, fondo de fondos claramente van a estar regulados indirectamente. Luego estamos viendo ya algunos inversores que, más allá de tener fondos, simplemente son el PIS que están invirtiendo en algunos fondos en América Latina. La semana pasada estuve en Colombia y me reuní con algunos clientes en los cuales ya les están diciendo el PIS europeos que, más allá de regulación, ellos quieren entender cuál es su estrategia de cambio climático y cómo examinan cada una de sus inversiones en cuanto a cambio climático. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque, más allá de las regulaciones financieras, Europa también está regulando a las empresas. Y a día de hoy tienes dos grandes temas que están ocurriendo. Uno, digamos, su lucha contra la reforestación, de tal forma que si tú eres una empresa que exporta a Europa, tienes que hacer un rep and guarantee, digamos, tienes que confirmar que toda tu cadena de valor no tiene nada que ver con la reforestación. Imagínate un fund manager en Alemania, en Madrid, en Bruselas, con una compañía a la que invierte que tiene que ir todo para atrás, digamos, el cacao, el café, etcétera, y estar seguro de que no está reforestando, no ellos, que eso es fácil de saber, sino toda su cadena de valor. Eso por un lado. Una clara lucha contra la reforestación, pero también, la semana pasada, no sé si siguen estos temas, pero para los que lo sigan, también una nueva regulación en cuanto a carbono y cadenas de valor, de tal forma que, dependiendo de qué tan grande sea la empresa europea, también tiene que ir especialmente desde el lado de proveedores, todavía no de clientes, pero tiene que empezar a hablar de cuál es la huella en la cadena de valor. Con lo cual, si ustedes tienen fondos de inversión, invierten en compañías, se pueden ver afectados por todos estos, especialmente todas las que exportan a Europa. Con lo cual, indirectamente, los fondos de inversión de América Latina se ven afectados. Pero luego, más allá de esto, de la regulación, digamos, internacional, no olvidemos que los fondos de inversión pues tienen el objetivo de ganar valor, ¿no? De incrementar y de conseguir múltiplos. Y al final, tengas una regulación o no, pues las empresas en las que invierten pueden estar afectadas por múltiples temas, empezando por el cambio climático, ¿no? Lo hemos visto en México el año pasado con Otis. Si tú estabas invertido en real estate, has tenido un problema, pero empezamos a ver el reto del agua, empezamos a ver otra serie de retos, con lo cual yo siempre digo que hay un tema regulatorio que obviamente obliga, pero que hay otra serie de cosas que son sentido común, sentido de negocio y obviamente esas ganas de generar valor para tus inversionistas. Con lo cual, todos estos temas, sin duda, están siendo impulsados por la regulación,
pero yo creo que hay una gran oportunidad de gestión y de no esperar a que llegue esa regulación para empezar a actuar, sobre todo porque luego puede ser demasiado tarde y también porque puedes perder mucho valor en el camino, ¿no? Con lo cual la regulación impulsa, pero yo soy una ferviente seguidora de que hay que actuar antes de que te obliguen, ¿no? Sí, definitivo, la acción temprana es clave y pues estas nuevas capacidades que deben de tener los equipos para poder analizar las empresas desde este punto de vista. Y justo para terminar, Gema, me gustaría que exploráramos, viendo al futuro, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos con este boom que tenemos? Hoy hay una meta de divulgación obligatoria en el 2025 que viene del ISSB y otra meta de divulgación obligatoria para las empresas no listadas por parte del CINIF al 2026. Parece que es poco, pero creo que es muy poco, ¿no? Está la CUF, perdón, la Circular Única de Emisoras también en escrutinio y pues ahí también están pensando que esto podría también lanzarse como obligatorio para el 2026. Entonces tenemos 1 año y medio aproximadamente para ponernos al día en todos estos temas, pero ¿qué capacidades crees que necesitamos? ¿Qué talentos se necesitan hoy en los equipos para poder llegar con bien a estas obligatoriedades y a estas responsabilidades? Pero también si vemos nuevas oportunidades del lado de las emisoras, del lado de los intermediarios y de los inversionistas. Es también esta época de transición un espacio que permite identificar oportunidades. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Muchas gracias. Desde el lado de prepararnos y de los equipos, creo que sí, que hay una gran oportunidad y una gran necesidad, ¿no? Yo se lo digo mucho a mis colegas. Yo he sido toda la vida una banquera, 30 años en el sector financiero, acabo de cambiar a la industria más de la consultoría, ¿no? Llevo escasamente 1 mes, pero me he reunido con muchos colegas aquí en México, en otras áreas, ¿no? En Deloitte, y siempre les digo lo mismo, ¿no? Digo, wow, qué interesante, ¿no? Si eres un auditor, pues mejor o peor, sabes lo que tienes que hacer. Si trabajas valorando empresas, haciendo valoraciones de empresas, pues más o menos sabes lo que tienes que hacer. Si trabajas en sostenibilidad, este es un mercado en evolución, cambia todos los días. Entonces, eso significa que te tienes que formar mucho más, que tienes que tener una mentalidad de mejora continua, estar todo el tiempo en transformación, y eso tiene grandes oportunidades y algunos retos, ¿no? Relacionados con la formación, porque la formación es continua, ¿no? Entonces, por un lado, ya estamos viendo muchas universidades y escuelas de negocios que tienen muchos cursos y sin duda alguna vamos a crear una gran cantera que vamos a necesitar. El gran tema es cómo transformamos a profesionales para que entiendan los temas de sostenibilidad y algunos de sostenibilidad para que entiendan más el tema financiero. Yo sí que creo que ha habido una evolución de dónde estaban sentados los responsables de sostenibilidad, que muchas veces venían del área de recursos humanos, de marketing, etcétera. Yo les veo cada vez yéndose más al lado del director financiero, del CFO, y viendo cómo todo esto genera o pierde, pero ojalá genere valor para las empresas, ¿no? Con lo cual, formación continua y tener una mentalidad de transformación, porque los negocios y el mundo están en transformación y ahí es donde tenemos que tener un impacto. Con lo cual, contestando a tu pregunta sobre el capital humano que se necesita, etcétera, esa es un poco mi visión. En cuanto a la oportunidad, yo creo que tenemos una gran oportunidad por delante, ¿no? El que tenga la visión, invierta en todos estos sectores, ¿no? Yo creo que tanto en la parte verde como en la parte social, muchas veces todo el tema social se olvida, pero hay muchas oportunidades, especialmente en los mercados en vías de desarrollo, donde hay mucho que hacer en toda la parte de género, diversidad, inclusión, educación, salud, vivienda asequible, grandes oportunidades, y también en toda la transformación verde, ¿no? No olvidemos que México
con casi 190 países más, se ha comprometido con las grandes agendas de desarrollo, ¿no? Tanto la Agenda 2030 de los ODS como la Agenda de París, con una serie de compromisos muy destacables, y obviamente el sector público no los puede hacer solos, ¿no? Y se está dando la vuelta cada vez más intentando unir esfuerzos con el sector privado y con el sector financiero, ¿no? Pero solamente hablando de los últimos compromisos de México en la agenda climática, con su NDC, que lo ratificó e hizo cambios ahora en el 2022, bueno, pues México tiene que bajar un 35% su huella de carbono, y se ha comprometido a ser carbon neutral. Hace falta mucha inversión, y obviamente estamos en el sector financiero, con lo cual aquí hay una gran oportunidad. México ya la está aprovechando en algunos temas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el posicionamiento de México en los bonos temáticos, pues oye, han jugado un papel. En el año 23 México fue el país del mundo, no de la región, del mundo, que más bonos sostenibles emitió. Y en todo lo que tiene que ver con bonos etiquetados sujetos a la consecución de objetivos, los Sustainability Linked Bond estuvo en el top 10, con lo cual ya estamos viendo ciertos avances. Pero queda mucho en unir oferta y demanda, y ahí el sector financiero tiene un papel importante que jugar, porque es una oportunidad de negocio, pero también porque me imagino que todos los aquí presentes quieren tener un México mejor, un México más verde, más sostenible, y sin duda alguna pues dejarles algo mejor a las futuras generaciones, ¿no? Con lo cual yo soy una firme creyente de que hay una gran oportunidad. Gracias Gema. Definitivo, hay una gran oportunidad, y pues los grandes inversionistas son los que podríamos decir que han sido los motores de cambio antes que cualquier regulación. Entonces, pues los invito a ser motores de cambio y lograr esa transformación de muchos modelos de negocio que hoy están rezagados, ¿no? Que seamos más incisivos. Aquí la MIB participa activamente en el Comité de Finanzas Sostenibles que les mencionaba de la Secretaría de Hacienda, y estamos seguros de que el avance pues va a tener que ser más acelerado en los próximos años. Tenemos unas metas a 2030 lo veíamos lejano, nos quedan pues 6 años o un poquito menos, y entonces pues hay que trabajar para lograr esas metas. Y algo muy importante, y para cerrar, es creo que estamos claros de que ya tenemos que transitar de una especie de filantropía en donde los temas de sostenibilidad estaban debajo de este paraguas enorme de filantropía, etcétera, a acciones mucho más concretas, ¿no? Entonces ya no se llama, yo hasta me iría más allá de la inversión responsable, porque pues, creo que tenemos que ser todavía más drásticos, y ya no es nada más inversión responsable, es inversión clara, dirigida en aquellos proyectos que sabemos que van a tener un impacto positivo. Entonces, pues simplemente dar las gracias por este espacio. Gracias, Gema. Te damos la bienvenida a México también, y que esta sea una estancia muy productiva. Seguro que sí. Muchas gracias.